Bueno, estamos en plena actividad integradora, o sea, son fechas de actividades integradoras, pero vamos a ver un anticipo quizás de los temas que han tocado desarrollar. Uno de ellos es la desviación media, ¿verdad? Bueno, la desviación media, eh, su fórmula, eh, bueno, más que todo se denota por las iniciales de su nombre, dm, o sea, la desviación media es igual a la suma, eso significa suma de la diferencia de un dato cualquiera, o sea, este es el dato cualquiera, menos su media. Esta es la media o media aritmética o el promedio. Eso es la desviación media, es decir, eh, en pocas palabras, es decir, bueno, qué tan alejado está el dato este de la media. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un conjunto de datos, ¿verdad? Y supónganse que este es su media. Entonces esta fórmula lo que me dice es qué tan alejado un dato está de su media, ¿verdad? Y es lo único que podría decir. Es decir, yo voy a tener el conjunto de datos y a cada de esos datos le voy a restar la media. Bueno, un ejemplo podría ser el conjunto de datos 2, 4, 1, 1. Bueno, lo primero que se hace para obtener aquellas sumas que veíamos allá, es decir, bueno, primero tengo que calcular la media de todo esto, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Pues acuérdense que la media es nada más sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos. Ok, aquí es la suma y lo dividimos entre el número de datos, ¿verdad? Bueno, entonces acá tendríamos 2 más 4 más 1 más 1. Aquí me darían 6, 7, 8, ¿verdad? O sea, la media va a ser igual a 8, que es la suma de todos los datos, dividido el número de datos, pero n es 4. Entonces nuestra media va a ser 2. Teniendo en cuenta que la media es 2, ¿ya? Y mi conjunto de datos era el siguiente, perdón, mi conjunto de datos era este, ¿sí? Bueno, la desviación media, recordemos que es igual a la suma de las diferencias del dato menos la media, ¿ya? Es decir, que yo voy a tomar este dato, ¿ya? Y le voy a restar la media, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué va a pasar acá? Que esto, esto de acá nunca tiene que ser positivo. Entonces vamos a usar algo que se llama valor absoluto. Es decir, el valor absoluto son estas barritas así. Y cuando yo tengo un número negativo en estas barritas, lo que hace es ponerlo positivo. Y si yo tengo un número positivo, pues lo coloca positivo. Nada más el cambio se nota en un número negativo. Entonces, sabiendo eso, vamos a sacar las diferencias de la media con cada dato. Bueno, siguiendo la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos, perdón, la media es 2, entonces a 2 en valor absoluto le quitamos 2, esto va a dar 0, ¿verdad? Porque esto de acá es 0, ¿verdad? Y valor absoluto de 0 es 0. Bueno, dice que a 4 hay que quitarle 2, siempre colocamos primero el dato. 4 menos 2, eso es valor absoluto de 2, eso es 2. A 1 dice que hay que quitarle 2, pero si a 1 le quitamos 2, eso va a ser 1, pero negativo, porque en la resta el mayor en este caso es el 2, y valor absoluto de menos 1 es 1. Y por último, otra vez sería 1 menos 2, el 2 es la media, ¿verdad? Valor absoluto sería menos 1,
es igual a 1. Ahora nuestra desviación media sería igual a sumar todos estos datos y dividirlo entre el número de datos. La suma de estos datos serían 0 más 2 más 1 más 1, eso serían 4, y el número de datos sería 4 porque hay 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y la desviación media sería 1. Quiere decir que esos datos están tan alejados de la media como en un dato, ¿verdad? Esa es más que todo la desviación media, ¿verdad? Más que todo manejar este valor absoluto, manejar las restas y la cantidad de datos que yo tengo, ¿verdad? Para saber qué tan alejado está ese valor de la media. Bueno, nos quedamos hasta acá.